Bien, vamos esta vez a hablar de números complejos. Recordad que en el primer vídeo del tema ya os había hablado de la clasificación de los números y que uno de ellos, un tipo de números, eran números complejos. Los números complejos se pueden escribir de varias formas distintas, pero bueno, voy a hablaros en este vídeo solamente de la forma binómica. Un número complejo en forma binómica se escribe como parte real más un número por la parte imaginaria. Entonces, a esto se le llama parte real y a todo esto es la parte imaginaria. Por ejemplo, podríamos poner como ejemplo 2 más 3i, ¿vale? Ese sería el número complejo, 2 más 3i. Se representa de la siguiente manera. Aquí vamos a poner la parte real y aquí la parte imaginaria. Entonces, 2 para la parte real, 1, 2, 3 para la parte imaginaria, y nuestro complejo sería realmente como una especie de vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto 2 para la parte real, 3 para la parte imaginaria, ¿vale? Fijaos que en ese caso el vector, el número complejo, formaría un cierto ángulo con el eje de las x, pero también tendría un cierto módulo al ser un vector. Entonces, en todo número complejo vamos a poder calcular su módulo, el argumento, que sería el ángulo que forma el número complejo con el eje de las x. También vamos a poder calcular el conjugado, ahora os diré lo que es. El opuesto, que también lo hemos visto antes, aunque lo hemos visto para números enteros, y ahora lo vamos también a ver para números complejos. También vamos a poder hacer sumas, o restas, o multiplicaciones de números complejos. Ya veremos que la división no se puede hacer como tal. Ya os contaré qué es lo que vamos a ir haciendo. Así que bueno, vamos a coger este ejemplo y os voy a calcular cómo se calcula, os voy a explicar cómo se calcula el módulo del complejo. El módulo se escribe así, bueno, los complejos normalmente se les llama z, ¿vale? Nuestro ejemplo era z es igual a a más bi. Entonces el módulo de z, que es la longitud del vector, la longitud del número complejo, es simplemente la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En nuestro caso, como tenemos este ejemplo, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Fijaos que no pongo la i, solo pongo la b, que sería 4 más 9, 13, pues la raíz de 13 sería el módulo de ese número complejo. O sea, cuánto mide ese vector. Para hacer el argumento es un ángulo. Entonces, eso lo vamos a tener que hacer con la calculadora, ¿vale? Vamos a tener que utilizar el botón siguiente. Fijaos, ¿veis que pone aquí Shift? Vamos a hacer Shift tangente. Lo voy a escribir así. Shift tangente, y lo que vamos a hacer es B dividido entre A. B dividido entre A. Entonces vamos a hacer Shift tangente de nuestra B, que es 3, dividido entre nuestra A, que es 2. Y nos salen 35,78 grados. Pues 35,78 grados va a ser el argumento, el ángulo que forma ese complejo con el eje de las x, ¿vale? Bien, imaginaos ahora conjugado que tenemos un número complejo cualquiera, a más bi, pues entonces su conjugado va a ser a menos bi, cambiando este signo. Normalmente se suele nombrar al conjugado con una rayita encima. Ese sería el conjugado del propio z, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, como nuestro complejo z era 2 más 3i, su conjugado, ¿quién será? Pues 2 menos 3i. Muy bien. Vale, vamos con el opuesto. Si yo tengo un número complejo z cualquiera, a más bi, el opuesto se le pondrá menos z, es cambiar de signo. Entonces va a ser menos a menos b por i. En nuestro caso, nuestro opuesto va a ser, si nuestro complejo era 2 más 3i, pues será menos 2 menos 3i. ¿Vale?
Vale, y voy a explicaros la suma, la resta y la multiplicación. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo un número complejo, 2 más 3i, ya que lo hemos puesto el ejemplo antes, y lo quiero sumar con menos 4 menos 3i, por ejemplo. Es una suma de números complejos. Entonces lo que vamos a hacer es coger la parte real y las vamos a sumar. 2 más menos 4, eso es menos 2. Y luego vamos a coger la parte imaginaria del primero de los complejos y la parte imaginaria del segundo y las vamos a juntar. Las vamos a juntar sumando o restando, porque si fuera una resta sería exactamente igual. 3i menos 3i serían 0i. Bueno, esto no hace falta ponerlo, entonces nuestro complejo sería solamente menos 2. A este tipo de complejos en los que no hay parte imaginaria se les llama reales, ¿vale? Es un complejo real. La parte imaginaria vale 0. Bien, y vamos a hacer ahora una multiplicación, por ejemplo, 2 más 3i lo vamos a multiplicar por 5 menos i. Aquí lo que vamos a hacer es una multiplicación como si fuera de polinomios, que ya lo veremos en temas siguientes. Esto es un binomio, veis que tengo 1 y 2, dos sumandos, un binomio multiplicado por otro binomio. Vamos a coger este binomio y lo vamos a multiplicar por este otro binomio. Este por estos dos y luego este por estos dos. ¿Vale? Así es como vamos a multiplicar binomio por binomio. Entonces haríamos 2 por 5, 10, 2 por menos i, menos 2i, 3i por 5 son 15i, y ahora viene la parte peligrosa. 3i por menos i, bueno, más por menos es menos, 3 por 1, 3, i por i cuadrado. Ahora os diré cuánto es i cuadrado. Bien, entonces hacemos 10, 15 menos 2 son 13i, y luego recordad que i al cuadrado es menos 1, ¿vale? Eso es por definición. Entonces, menos 3 por menos 1, que son más 3, entonces nos daría 10 más 3, 13, 13 más 13i. Ese sería el producto de ese número complejo. Bien, seguimos.